Esta semana quiero hablarles de una autora que con el correr del tiempo y con el correr de los libros se ha convertido en una de mis escritoras favoritas. Estoy hablando de Tana French. Tana French es una escritora irlandesa que escribe policiales y thrillers psicológicos. Hace una fusión de ambos géneros, ¿no? Y es muy conocida por su saga policial que en inglés se la conoce como Dublin Murder Squad y en español se la puede conocer como la Brigada de Homicidios de Dublín. Esta saga consta de 6 libros que se pueden leer de manera independiente cada uno, pero yo recomiendo encarecidamente que se lo lea desde el primero. Yo de momento he leído 3 libros de esta saga y son 3 libros que a mí me quedaron marcados a fuego, entonces necesitaba hablar de estos 3 libros en general, como para hacer una primera parte de esta autora y después cuando lea los otros 3 libros subiré otro video. Pero acá también quiero yo hablarles y contarles por qué a mí me gusta, ¿no?, esta autora, cuáles son los aspectos que a mí me gusta. A la vez también no tratando de ser objetivo, ¿no?, porque yo sé que estoy hablando desde el lugar del fanatismo, pero yo también soy consciente de que hay mucha gente a la que no le gusta esta autora, porque es una de esas autoras, ¿no?, es uno de esos libros, sagas, que o te gustan o no te gustan. O sea, en plan de que hay gente que no pudo pasar siquiera del primer libro y es como que chao, a la autora le hacen la cruz. Y a esos motivos yo los entiendo porque es lo que hace que esto sea re interesante para mí, porque los motivos por los cuales a esta gente no le gustan sus libros son esos aspectos que para mí hacen que la autora sea una genia. Entonces es como que voy a tratar de mantener, ¿no?, la objetividad y mantener o tener en cuenta, no todos los aspectos. Bueno, ¿de qué va esta saga? Bueno, es una saga policial. En cada uno de los libros hay un detective distinto que es la voz de la historia, está en primera persona, pero en cada libro va cambiando. Y por lo general tenemos 2 storylines. Por un lado, el del caso de turno que hay que resolver, y por otro lado tenemos todo el desarrollo del detective como personaje. Y acá es cuando yo creo que entramos en el primer choque. Porque no sé si la palabra o el término correcto sería como publicidad fraudulenta, pero yo sé que a estos libros se los venden, ¿no?, como thrillers, como policiales. Y acá el primer choque es que la gente se da cuenta de que no es el típico policial que uno lee para divertirse, para entretenerse, para que te tenga enganchado, porque en estos libros no es tan importante siquiera el caso de turno, no es tan importante el desarrollo de por qué está muerta la muerta. A ver, tenés todos los elementos, tenés los interrogatorios, las pistas, los giros, como es la revelación, todo tenés, pero no es importante, o por lo menos no es el aspecto principal de la historia. El aspecto principal acá es desarrollar al detective o a la detective de turno como personaje, y la autora le dedica mucho tiempo y muchas páginas a eso. Y es ahí cuando yo les digo que entiendo a la gente que no le gusta, porque hay veces que uno va a estos libros buscando otra cosa. Y esto se relaciona, ¿no?, con otros de los aspectos que para mí convierte a la autora en la genia que es esta habilidad que tiene con las palabras y cómo se toma su tiempo para presentarnos a cada uno de sus detectives de una manera en que cuando el libro termina vos sentís que esos personajes se van a quedar con vos para siempre. No sé cómo lo hace, no sé en qué momento lo logra, sé que se toma su tiempo y cuando menos te das cuenta estás tan involucrado emocionalmente con esos detectives que, como ya les digo, si bien el caso de turno es interesante y tiene su desarrollo y todo y tal, sigue siendo como un aspecto secundario. Vos querés seguir sabiendo más de este personaje, cuáles son sus motivaciones, cuál es la conexión que tienen con el caso de turno, a dónde, qué va a pasar después. Y eso no es muy común en este tipo de género. Los detectives tienden a ser todos planos, todos iguales, están ahí para llevar el caso de turno y nada más. Y acá la autora es como que le da ese vuelco. Acá pasa a ser el protagonista
el protagonista y no el caso. Después, otro aspecto que, bueno, como ya mencioné, tiene una manera de utilizar las palabras que te tumba, te noquea. Es como que no es poética, pero sí es muy reflexiva. Los personajes ahondan mucho en sus pensamientos y a la vez que se van construyendo a sí mismos. Pero es una prosa un poco densa, eso lo tengo que reconocer. Yo en inglés no he podido avanzar. Para mí es como muy avanzado para mí, entonces tuve que leerlo en español. Y para mí, yo creo que otro de los motivos que ha alimentado, ¿no?, a que mucha gente no le guste, es que la traducción a mí no me parece muy buena. No, no sé si la palabra es buena. Pasa que el registro es como muy formal, tanto que pareciera que la traducción está como en un español viejo. No sé si me explico. O quizás solamente fue una impresión mía, no sé. Después, bueno, otro aspecto que me gusta mucho de esta saga es que la autora te mete en el contexto histórico, político, social, religioso de Irlanda. Porque todo esto influye directamente en los personajes, en la trama, en las motivaciones, en los porqués, y son explicaciones necesarias para entender de por qué pasa lo que pasa o por qué los protagonistas piensan como piensan. Y a mí me parece genial porque es como que vas aprendiendo mucho sobre la marcha. Si te interesa esta cuestión de conocer, no sé si a fondo, pero sí lo suficiente como para formarte, ¿no? No sé, en el conocimiento de historia general de Irlanda en particular, si te interesa, estos libros son de 10. Y por último, antes de ponerme a hablar de los libros, sé que son difíciles de conseguir en español. Por lo menos acá en Argentina no se consiguen. El único que se puede llegar a conseguir es el libro número 6, bueno, porque es relativamente nuevo, pero los primeros libros son inconseguibles, si es que esa palabra existe. Los tuve que leer en digital. Comprarlos en español implica que te los traigan desde España, así que estamos hablando de pagar más de 1.000 pesos por cada libro. Esa sí que es una complicación bastante importante, pero yo insisto, yo voy a seguir militando esta serie, esta saga, esta autora desde donde pueda, desde mi lugar. Voy a seguir haciendo spam con esta autora. Vamos a pasar a los primeros 3 libros de la saga. El primero fue publicado en el 2007 y es El silencio del bosque. Acá arranca todo. Este es el primer libro, el que la catapultó a la autora y es el que para mí de momento es el mejor de todos. Nuestro primer protagonista, nuestro primer detective es detective Rob Ryan. Este protagonista carga con una historia personal muy heavy. Cuando él era chico, pongámosle 11, 12 años, no recuerdo honestamente, él y sus 2 mejores amigos entran a jugar al bosque una tarde y no vuelven. Cuando la policía los encuentra, solamente lo encuentran a él, abrazado a un árbol y con sangre en el cuerpo, y de los otros 2 no hay rastro. Y él no se acuerda de nada. No sabe qué fue de ellos, no puede aportar nada porque está bloqueadísimo y hasta el día de hoy eso sigue así. En la actualidad, ya él siendo detective, ¿no?, encuentran al cuerpo de una nena en el mismo bosque en el que él se perdió. Y bueno, le asignan el caso a él y a una compañera que se llama Cassie, para que, bueno, empiecen toda la movida y empiecen a investigar, bueno, qué le pasó a esta nena. Y pareciera ser que hay algo de conexión con lo que a él le pasó cuando era chico. Para mí es el mejor libro de momento. Yo lo leí hace 3 años y me voló la cabeza tanto que yo no pude seguir leyendo el segundo libro de la saga. Lo dejé pasar porque necesitaba que la historia se asiente. Rob se había quedado impregnado dentro mío. Y el año pasado tenía ganas de leer el segundo libro y dije no, yo necesito releer este libro y ver qué tal, si sigue siendo lo que fue o si yo estaba teniendo un delirio y simplemente lo había agigantado tanto. Y no, el libro seguía siendo bueno, o sea que no estaba loco. Así que este es el libro principal, cabecera, que tienen que leer para arrancar esta saga. En el segundo libro, que se llama En piel ajena, fue publicado un año después, en el 2008.
Y la protagonista de este libro es la detective Cassie, la que era la compañera de Rob en el libro 1. Esta es la misma estructura que se va a mantener, creo, hasta el final de la saga. Vamos a tener al protagonista y uno de los personajes que andan dando vueltas por ahí va a ser el protagonista del libro que sigue. Cassie es un personaje del que yo ya me había enamorado también en el primer libro, porque es impresionante lo bien que me cae esta detective. Y bueno, es ella la protagonista de este libro. No sé cómo, de nuevo, yo creo que le sigo adjudicando genialidad a esta mujer, a esta autora, pero no sé cómo hace, pero no te lo presenta de nuevo al personaje, pero tampoco te da a entender cosas. Por ejemplo, es como que ella escribe el libro de cero, como si fuera que vos no la conocés a la protagonista, pero no influye en todas las cosas que vos ya sabés si es que leíste el libro anterior, y es como que le da un plus a la protagonista como persona, como personaje, que vos decís, wow. Pero bueno, la cosa es que Cassie es la protagonista de este libro. Y ella no es detective propiamente dicha. Ella lo que era es agente encubierto. O sea, es como que ella se metía en universidades o se metía en donde sea que la llamaran, haciéndose pasar por otra persona el tiempo necesario para resolver el caso de turno. En este libro ella es como que le ofrecen volver a trabajar de incógnito en un caso que le aseguraban que le iba a interesar sí o sí. Es acá donde yo siento que Tana French realmente pone a prueba al lector y se pone a prueba a sí misma como escritora, porque nos pide un favor enorme, y que es que creamos en algo totalmente implausible. O sea, es imposible que esto suceda, digamos, pero es como que te pide el favor de que vos le creas hasta que termines el libro para después sacar tus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque a Cassie le piden que se haga pasar por una chica muerta, porque a esta chica, a la que acaban de encontrar, es su doble exacto. O sea, a esta chica la encuentran muerta en una casa abandonada, y cuando ella llega a la escena del crimen es el doble exacto de ella. Es como que ella se ve muerta ahí adelante. Y lo que su jefe propone es que nadie diga que esta chica está muerta, sino que la manden a Cassie como la doble de esta chica y haga de cuenta como que acá no pasó nada y empiece a investigar en el círculo de la chica por la que ella se está haciendo pasar qué es lo que pasó. El tema es que esta chica, la chica muerta, vive en una casa con 4 personas más. Todas van a la misma universidad y ellos 5 formaban una especie de clan. Es como que todos en la universidad hablaban de esos 5 que vivían juntos a las afueras de la ciudad. No había ningún tipo de parentesco entre ellos, pero se comportaban como si fueran hermanos. Y es ahí donde Cassie tiene que meterse para averiguar qué es lo que le pudo haber pasado a esta chica muerta. Nuevamente, es un libro que está tan bien hecho. Tiene muchos personajes en los cuales enfocarse y desarrollar uno por uno, incluida Cassie, que es nuestra protagonista. Cuando termina el libro, a vos no te queda otra que quedarte mirando lejos pensando, ¿qué será de la vida de esa gente ahora? De gente que no existe. Denle una oportunidad a esta historia, por más implausible que parezca, por más loco y retorcido que suene, denle la oportunidad. Permítanse creer eso y déjense arrastrar por todo lo que eso implica. Todas las excusas que la autora usa para desarrollar temas relacionados a esto, porque les va a gustar. Va a tener sentido todo al final, se los prometo. Y bueno, y el tercer libro, el último libro que leí, fue publicado 2 años después del anterior, en el 2010, y en español tiene 2 títulos. La editorial Círculo de Lectores sacó una edición bajo el título La última noche de Rose Daly, o la editorial RBA, bajo la misma serie de siempre, le puso Fateful Place. Este libro tiene como protagonista al detective Frank. Frank era el jefe de Cassie en la misión anterior. Así que de nuevo, Frank es un personaje que ya más o menos conocemos, y esta es su historia con él como protagonista. Pero esta historia en particular es como que se sale un poquito de la norma, de la estructura que veníamos, porque acá estamos hablando de un caso directamente relacionado con el detective Frank.
Porque cuando él tenía 19 años, él y su novia quedaron en que se iban a fugar. Iban a abandonar el pueblo, iban a abandonar Irlanda, iban a dejar atrás a su familia, se iban a ir a Inglaterra, iban a hacer una nueva vida ellos juntos. El título del libro, Fateful Place, hace referencia a el barrio de ellos, el nombre de la calle, y ellos habían quedado en verse al final de la calle en una de las casas abandonadas. La cosa es que él va el día acordado y no la encuentra. Ella no se presenta y encuentra una nota que él lo confunde demasiado y le da a entender como que él tiene que seguir con su vida. Entonces él se va. 20 años después encuentran en esa misma casa una maleta con ropa que le pertenecía a su novia. Entonces ahí empieza toda una investigación acerca de, bueno, ¿qué es lo que pasó realmente esa noche entonces? Ahí comienza la historia, comienza la trama y bueno, de nuevo lo mismo. Mucha influencia acerca del contexto de Irlanda en aquella época cuando él era joven, y el desarrollo en este libro está centrado en Frank, por supuesto, como el detective de turno, y su familia, todos los integrantes de su familia, su dinámica, qué es lo que pasaba, por qué él quería huir de ellos. De los 3 libros, este es el que menos a mí me pegó o me llegó quizás de modo emocional, pero es buenísimo de todos modos. Vos te das cuenta la intención de la autora a la hora de describir, de formar, de mostrarnos esta realidad y cómo eran las familias, los valores que tenían, cómo eso podía asfixiar a los miembros de la misma familia, las ambiciones, lo que se esperaba, todo eso en contexto con, como ya les dije, la época, el momento de la historia de Irlanda, como historia de familia que la desarrolla así a fondo, es buenísima. Y también tiene su parte de policial, por supuesto, porque hay que saber qué es lo que pasó de verdad esa noche. Se van juntando pistas y tal y todo eso. Como ya dije, se sale un poco de la estructura de todo lo que era la serie hasta ahora, pero es una muy buena entrega de todos modos. Y bueno, hasta acá he leído esos 3. Como ya les dije, son buenísimos, denle oportunidad. Y el mismo día en que yo terminé de leer el 3er libro, al día siguiente sale un anuncio de que la BBC va a adaptar los primeros 2 libros de esta saga a una serie de televisión. Se va a llamar Dublin Murders y va a tener 8 capítulos. En 8 capítulos van a adaptar creo que los primeros 2 libros y va a salir en noviembre. Estoy que no doy más y que no me aguanta nadie. Así que bueno, pónganse en las pilas, tienen tiempo hasta noviembre para leer los libros y después sentarse a ver la serie y discutirla conmigo en Instagram porque voy a estar re pesado. Así que bueno, cuéntenme, ¿les pareció interesante? ¿Le van a dar oportunidad a la autora? ¿Ya le dieron? ¿Qué les pareció? Cuéntenme todo abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y bueno, nos vemos la semana que viene en otro video. Chao.